Hoy día, gracias a Dios, en Mallorca, en España, en Fornaúch, un pequeño pueblo de Mallorca, de la Sierra Tramontana, y hay mucha gente que tiene estudios superiores, que lee y escribe con regularidad. Pero desgraciadamente, en los años 50 incluso, del siglo pasado, esto no era así. Los podíais contar con los dedos de la mano, los que sabían escribir con cierta facilidad y que quisieran escribir. Cuando llegó mi madre, pero bien, nos instalamos ya en abril de 1953, que por cierto, como no habíamos venido muy ricos de Francia, ay, cómo se miraba la gente. Sí, en aquel tiempo yo era Juan Francés. Duró poco eso, porque claro, con todo, sabían que aunque hubiese nacido en Francia, era el hijo de gente del pueblo, un nieto de Don Juan. Y mi madre sabían que era Rosa Ñirvi, el apodo. Mi madre se puso a su profesión de modista. Había aprendido a hacer trajes y vestidos. Y también enseñó francés a mucha gente del pueblo, porque muchos querían ir a Francia. Era como si fuese el Edén, el paraíso. Y turistas que ya empezaban a venir. Y el turismo que vino principalmente era francófono, francés y belga. Eran los primeros. Y tenían que saber hablar francés. Y mi padre, a cuidar el huertecito que tenía, que era su madrina, la hija de su madrina, que en testamento se lo había legado, cumpliendo la voluntad de la madre, que era la nodriza del abuelo. Sí. Y yo haciendo el monaguillo, sacristán. Y a final de año, el cura, el parco, el ecónomo, me propuso para que fuera el corresponsal del periódico, del semanario Sóller. Claro, a ellos les interesaba que fuera un gacetillero, contar quién había venido de Francia, quién se volvía a Francia, entradas y salidas, y algún acontecimiento, si había nacido alguien, si había muerto alguien. Y así empecé a colaborar con el semanal, con el periódico. Pero a mí esto de gacetillero de 4, no, a mí no. Me interesaba más, claro. Yo fui a la escuela de San Felipe Neri, de la alquería del Conde en Sóller, con el padre Colom, el padre Pons. Ay, señores. Sí. Bien. Sí. Esto ya
en el año 1953. Sí. He visto mucha gente de Fona Lucha pasar en casa para que mi madre les enseñara francés. ¿Sí? Yo vi. Éramos pocos las personas. Y yo no he ido a la universidad, ni tengo el bachillerato. Pero en aquella época sabían leer y escribir, eran contados. Mediocre mi vida. Mediocre, ¿os parece? Ay. Señores. Sí. Y en la redacción del semanario Soy, al principio, se quejaban, bueno, que mi cita era defectuosa, que tal y que cual. No, todo no era Hawaii Bombay. No lo eran. Pero voluntarios que quisieran en aquel momento tampoco ni había ni se ofrecían. Ni había ni se ofrecían. Y luego ya me puse de valiente. Como era la época del régimen de Franco y la intelectualidad no era muy bien vista, y yo nunca he sido rojo, No. Pero no todo, como lo digo, era Hawaii Bombay. Y la gente interpretaba las cosas de su manera. Yo me acuerdo, era la época que el alcalde de Fornaluch era el marido de mi tía María, de la hermana pequeña de mi madre. Eso ya era en el año 56. Y este señor había tenido, trabajaba de ebenista, de carpintero ebenista, tuvo que dejar el trabajo porque una enfermedad en los huesos que ponía dificultad. Bueno, pobre. Era muy joven, no tenía 50 años. Moriría a los 62 años, en 1970, el Pío Lorenzo. Y era la época que era alcalde y un escrito mío que había hecho ya, que me besaba, que decía que queríamos un ayuntamiento sano y emprendedor. Pero yo no me refería a mi tío, Pero una señora del pueblo no tuvo más nada mejor que decirle a mi tío, mira, y esto se debe referir a ti, Lorenzo. Ay, cómo es la gente. Ay, me acuerdo, señores. Sí. Bueno, gracias a todos los que miráis mis videos, aunque sea para criticarlos, aunque sea para esto. Y os digo, paso olímpicamente de este tipo de críticas, porque ni hago caso de ellas, porque la verdad, cuando leas algunos comentarios me pongo a reír. Señores,
Hasta la próxima, si Dios quiere. Y agradezco vuestro interés. Muy bien. Buenas noches.